Amigas y amigos, muy buenas tardes. Los saludamos nuevamente aquí en su programa hablando de temas de educación y estamos muy contentos porque estamos con un conjunto de profesionistas de la educación. Nos acompañan, déjenme presentarles primeramente a Eduardo Francisco Salgado Tilapa. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y cuenta con la maestría en Educación. Es profesor a nivel primario. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Nos acompaña también Verónica Lisset Vences Cruz. Ella es licenciada en Psicología y cuenta con la maestría en Ciencias de la Educación, profesora en secundaria general. Muchas gracias, Vero, por tu presencia. Muchas gracias. Y contamos con Heriberto Hernández Urbano. Él es licenciado en Pedagogía, maestro en Ciencias de la Educación y profesor en secundarias técnicas. Heriberto, muchas gracias por tu presencia. Gracias por invitarme. También contamos con el ingeniero Francisco Javier Flores Giles, quien es ingeniero en computación y maestro en tecnología digital para la educación. Todos ellos, por supuesto, especialistas en educación. Ingeniero, muchas gracias por tu presencia. Gracias, maestro. Buen día a todos. Bueno, pues fíjense que el día de hoy nos ocupa el tema a 3 años de que inició la pandemia por COVID-19. Estamos reflexionando cómo fue que cada uno de nosotros vivió desde su trinchera educativa esta pandemia. ¿Qué sucedió antes de que nos enteráramos de que venía una pandemia? ¿Qué es lo que ocurre ya cuando nos cae encima la pandemia? Y posteriormente, ¿cómo le hacemos nosotros desde cada uno de nuestros diversos espacios educativos para reincorporarnos a nuestras labores docentes? Y bueno, pues si ustedes no tienen inconveniente, quiero pedirles que ustedes levanten la mano y que me digan cómo fue que vivieron el inicio de la pandemia. ¿Quién dice yo? Adelante, Alberto, por favor. Bueno, pues esta parte fue algo súbito, que yo creo que a todos nos tomó precisamente por sorpresa, ¿no? Dentro de la norma no hay ningún lineamiento que nos diga qué hacer en caso de contingencias. Nos presentamos ante esta situación totalmente nueva, en la cual pues sí hubo muchas complicaciones al inicio, debido a que pues no sabíamos cómo actuar. En México, hablando de nuestro sistema educativo, tenemos incorporadas las tecnologías, más no se aplicaban al 100% como para poder, o que en el momento hubiera sido la alternativa óptima. Entonces fue lo primero a lo que nos enfrentamos, cómo comunicarnos con nuestros alumnos, inclusive hasta como colectivo docente. Pero precisamente en cambio de esa parte de que no estábamos preparados, no sabíamos qué hacer. ¿Y quién estaba preparado? Preguntaría yo. Nadie estaba preparado. Por favor, Vero. Sí, creo que fue algo muy inesperado, a pesar de que sabíamos que había esta situación en Asia, pues lo veíamos como algo lejano, ¿no? Que creíamos que no iba a llegar aquí. Entonces cuando nos dicen, pues ya hay casos de COVID, se van a suspender las clases, pues todos creíamos al principio que iba a ser 2 semanas, un tiempo corto, pero no, se extendió muchísimo tiempo. Fue algo pues complicado, no estábamos preparados. Definitivamente hay pues muchísimo tiempo en que no había una pandemia a nivel mundial, entonces nadie sabíamos qué hacer. Sígalo, por favor. En este caso, recuerdo que todavía nos dijeron, bueno, se va a suspender las clases, nos vamos de vacaciones y regresando de vacaciones, esperen información. Entonces, yo en el ámbito de primaria todavía estábamos nosotros preparando, regresando de vacaciones, lo del Día del Niño. Nos dijeron, sigan preparando lo del Día del Niño, preparen, y las autoridades sabían la fecha estimada, ni si íbamos a regresar o no, todo se seguía estando al último momento de la expectativa de cuándo vamos a regresar. En este caso nos dicen, antes de regresar a vacaciones, ¿saben qué? Nos vamos a aventar otro mes, más o menos, en esta parte de estar en modalidad a distancia, es de que preparen material y empiecen a enviar material para que los niños lo empiecen a realizar en sus casas y empiecen a trabajar de esta manera. En ese momento se hablaba de las plataformas, pero todavía nadie la tomaba con tal seriedad de decir vamos a aplicarle las plataformas como lo que es Classroom, más que nada que se nos dio a todas nuestras cuentas oficiales después de esta parte, pero nadie lo tomaba en cuenta. Todos decíamos vamos a regresar, el gobierno no va a dejar que nosotros estemos sin dar clases o que estemos fuera de
de nuestras aulas, en nuestras casas, decíamos en la comodidad de nuestras casas, ¿no? En el principio lo pensábamos así, ¿no? Porque de comodidad, más adelante lo vamos a ir explicando, no había mucho, pero en esta parte de que estar en casa y mandando el trabajo a los niños y a distancia estar calificando. Nosotros pensábamos que esto era pues algo que iba a durar un mes, 2 meses, sí, por mucho tal vez a que terminara el ciclo escolar, pero nada más. No pensábamos que fuera a durar más tiempo. Así es, efectivamente, como comentaba Vero, la situación no era esperada, nos tomó a todos de sorpresa y bueno, yo recuerdo que lo que comenta Vero, yo lo viví también. Mi esposa me comentaba de principio que parecía que era algo grave y yo le decía, va a ser como en la influenza, o sea, cuando mucho van a ser 2 semanas y vamos a regresar. Pero pasaron las 2 semanas, luego pasó un mes, 3 meses, 6 meses y nos empezamos a acostumbrar a estar en casa. El trabajo incrementó, pensábamos, como decía aquí nuestro Eduardo, que iba a ser menor, pero no, al contrario, se incrementó. Nosotros aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México sí estábamos preparados, no para eso, pero nosotros cada periodo intersemestral somos preparados por medio de IDEPA, que nos da cursos. Dentro de esos cursos se dan cursos con respecto a las plataformas y varios profesores ya manejan las plataformas en ese periodo de la pandemia. Entonces, no a todos se les dificultó aquí, pero en su mayoría sí. Y bueno, yo en esa época era responsable de tecnologías de la información aquí en la universidad. Entonces, los profesores se empezaron a acercar conmigo para ver cómo tenían que hacer para involucrarse con las plataformas. Todo por mensaje, por teléfono, porque pues tampoco sabían utilizarlas. Y fue un problema generalizado. No fue porque sean profesores de primaria, de secundario o de licenciatura, sino que, como también Lalo, los problemas son generales y no estábamos preparados para ello, pero nos obligó a mejorar, nos obligó a prepararnos, pero la carga de trabajo fue increíble. Y en casa, yo lo veo como padre de familia ahora, entendía a los papás cuando decían, pues es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque en las casas hay familias que solamente tienen un equipo de cómputo, o aunque tuvieran 2 o 3 celulares, no hay para pagar el internet o los datos para que los chicos puedan hacer sus actividades, ¿no? Yo creo que a nivel primaria se notó más eso, porque los profesores inclusive se acercaban a las casas de los estudiantes a dejarles impresiones. Hubo un periodo en el que se supone que ya tampoco teníamos que salir a la calle, pero pues necesitábamos las impresiones, necesitábamos copias, y fue un periodo muy complicado que todos vivimos. Bueno, Javier, ya que comenzaste con estos problemas a los que se tuvieron que enfrentar los docentes en el periodo pandémico, y que indiscutiblemente uno de los problemas más importantes eran los problemas de carácter técnico, como bien refieres, la conectividad, el soporte, el acceso al internet y por supuesto los hogares. Hay hogares todavía en este país en donde no existe una computadora. No debemos dejar de vista eso. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde sus diversos espacios educativos? Estos problemas ya para ejercer su trabajo como profesores durante la pandemia. Por Pues, favor, Heriberto. En ese sentido, fue ver la realidad del sistema educativo en México. Por un lado, empezó bien la parte de la revalorización docente, de que ahora sí los papás de este lado, al ser los guías, los profesores de alguna manera de sus hijos, se dieron cuenta que no era fácil. Hubo cierta empatía, fue algo positivo, que ya a términos cuando regresamos pues otra vez se pierde. Pero bueno, al menos hubo una pequeña revalorización. Nos dimos cuenta de la gran desigualdad que existe. Quien tenía, como comentaba el ingeniero, las posibilidades de tener un dispositivo para cada hijo, estaba bien. ¿A qué nos enfrentamos? A que dábamos clase y teníamos a los diferentes niños y escuchábamos la clase del otro maestro, y pues ahí se perdía totalmente toda la función de la clase, porque no estaba al 100. Hubo casos que pues tenían su cuarto y en su cuarto tomaban su clase. Pero también fue una área de oportunidad donde se dejó ver el interés docente, porque aquí fue donde se vio ese profesionalismo, esa vocación,
Y como bien se comenta ahorita en este círculo, ¿hasta dónde llegó ese compromiso que salió más allá de las horas laborales? Aquí es donde de verdad se reflejó este impacto docente, ¿no? De cómo, a pesar de la adversidad y de diferentes situaciones, pudimos ir venciendo una a una. Y de esa manera poder generalizar nuestra clase, cada quien en su grupo, para poder hacer llegar estos conocimientos. Entonces yo creo que algo rescatable en este punto sería la labor docente. Cómo salimos de nuestra área de confort para poder llegar a impactar y seguir dando las clases a través de diferentes medios, diferentes estrategias, diferentes acciones. Entonces yo es lo que me quedo, lo enriquecedor que fue todas las áreas de oportunidad que se pudieron ver la realidad de la educación en México. Muchas gracias, Heriberto. Sí, pero por favor. Creo que algo también que es importante es que muchos niños no se conectaban, a lo mejor aunque tuvieran las posibilidades de hacerlo, porque estaban sufriendo pérdidas, porque su familia tenía COVID, porque estaban sus papás desempleados, porque había otras necesidades. Entonces, pues creo que lo último que pensaban era en conectarse para tomar una clase, ¿no? Tenían situaciones que eran mucho más importantes, estaban pasando situaciones difíciles, así como la violencia que se incrementó en los hogares. Muchos niños iban a la escuela porque era su lugar seguro, donde podían despejarse un poco de toda la problemática familiar que tenían. Entonces, al estar ahí, hubo muchos niños, niñas encerrados en casa con sus agresores. Entonces, la parte emocional de los niños se vio vulnerada por esta situación. Qué importante lo que estás mencionando. Y bueno, Heriberto ha tocado un tema que no sé si él lo haya hecho totalmente intencional o a lo mejor simplemente salió. La figura del docente, años antes de la llegada de la pandemia, había sido demeritada, muy demeritada, prácticamente en forma sistemática. Sin embargo, lo que plantea Heriberto y que me parece que todos logramos percibir es que con la pandemia la figura del docente se viene a revalorizar, se viene a ponderar por los padres de familia y me parece que en general por la sociedad, porque precisamente se dan cuenta de cuántas horas más invierte el docente más allá de las horas que tiene contratadas para estar frente a un grupo. Sí, sí, en este caso, al momento de entrar ya de lleno a la pandemia y decir, bueno, vamos a estar a distancia, creo que todos los docentes organizamos en nuestras casas, en nuestros hogares, un lugar en específico, ¿sí? Yo que soy de primaria, pues sí, adornado, carteles, todo para que tuviera de fondo y todo se viera muy bonito en esta parte para dar las clases a distancia. También invertir mucho más tiempo no solamente en hacer la planeación, sino preparar diferente material didáctico que tenía que ser digital, para que ellos lo pudieran, digamos, en algún momento poder ver, algún video poder escucharlo, sí, que les llamara más la atención que solamente pues verme en la pantalla, estar hablando, pues no iba a captar la atención de los niños. Los niños, la atención, pues después de 30 minutos, sí, que es lo máximo que pueden tener la atención, de retención, empiezan a ser dispersos, aunque no sean dispersos, y empiezan a pensar otras cosas, y más frente a un monitor, frente a una pantalla. Entonces, en este caso, se tienen que hacer sesiones pequeñas, pero atractivas. Y eso, aunque fuera una sesión de Zoom de 40 minutos, bien, a uno le tardaba 2 o 3 horas preparar todo, porque tenías a veces que empezar de cero con algún material para que fuera atractivo, con alguna presentación, con enlaces, con videos cortos, para que lo pudieran comprender los niños sobre un tema en específico. Y aunque se veía que eran sesiones cortas, los profesores pues invertíamos mucho tiempo. Aparte que nuestra jornada se vio empleada a todo el día. Tenías que estar disponible día y noche. Ya no había límite para las llamadas, los mensajes de tus autoridades para decir, oye, es que necesitamos esto, necesitamos esta información. Antes, así de, no, a tal hora yo ya salí, si después de ahí me mandan un mensaje, pues tal vez se los contestaré, tal vez no. Y cambió a ser, quiero la información para ahorita, quiero las estadísticas para ahorita, quiero esto para ahorita. Así de, son las 9 de la noche, sí, por eso es para mañana, a las 7 de la mañana
que yo le tengo que mandar, entonces es el transcurso de la noche para mandármelo. Y es como que, bueno, o sea, mi horario era hasta las 6 de la tarde, pero me lo estás pidiendo a las 9, te lo entregaré como a las 11 y ya, bueno, uno verá cómo lo vas a recopilar toda la información, porque pues no solamente nosotros, sino también ellos, sí, también se quitaron ese horario de solamente su horario laboral, ¿no? Si nos pedían el trabajo a destiempo, pues ellos de todos modos lo tenían que organizar también a destiempo y después estar organizando todo esto. Entonces, el horario laboral se amplió y creo que en esta parte la labor docente también entró más que nada en un estrés en algún momento, porque todos teníamos que estar pendientes de nuestros celulares por cualquier información que se requiriera, por cualquier llamado que se requiriera, y más cuando ya íbamos a regresar, ¿sí? de esta parte de estar a distancia, y que ya se empezó a hablar de un regreso seguro y de empezar a tomar los diferentes cursos para el regreso seguro, porque no nada más era regresar a las aulas ya, sino nosotros como docentes y los directivos, las autoridades, preparar las escuelas mucho antes y seguir dando clases aparte, pero preparar las escuelas para el regreso seguro en esta parte, ¿sí? ¿Y cómo le hacemos para regresar después? Ya nos contaron cómo vivieron el inicio de la pandemia, ya nos contaron cómo se ha vivido la pandemia misma, pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir cuando tenemos que regresar a lo que la Secretaría de Salud llamó la nueva normalidad, al nuevo escenario al que teníamos que enfrentarnos? ¿Quién de ustedes comienza? Sí, bueno, yo, nuestro, Por favor. en nuestro centro universitario fue un regreso gradual. Nosotros en nuestro espacio académico tuvimos un porcentaje para la recepción de estudiantes, porque la capacidad de las aulas en periodo normal está saturada. Entonces, regresar con la sana distancia implicaba que en un espacio en donde cabían 3, solamente iba a caber 1. Entonces, esto es algo que tenía que planear cierta instancia, y nos hizo llegar un protocolo. Entonces, no era nada más regresar, sino las complicaciones que conlleva regresar, porque nosotros regresamos con miedo. Las personas que tenían alguna enfermedad, con más miedo todavía, y los papás teníamos miedo de que nuestros hijos regresaran a clases. Entonces fue complicado, pero pues nos fuimos adaptando. Poco a poco empezamos a tener más seguridad, y tal es así que pues que ni cubrebocas usamos. Ya estamos 100% confiados de que no nos va a pasar nada. Pero de principio fue muy difícil. Como institución creo que se hizo lo correcto. En nuestro espacio académico hasta la fecha no hemos tenido algún deceso de compañeros profesores, porque también nos dimos a la tarea de cuidarnos todos. Entonces, sí fue difícil, todo fue gradual, pero pues aquí estamos, solventando todas las necesidades que se van a presentar y que sigan presentando. Qué bien que aquí seguimos. Sí, Alberto, por Y favor. bueno, en ese sentido, dando continuidad, ¿no? Algo en la nueva inserción a la escuela, esta parte de la comunicación, porque los niños principalmente que inician, ¿no? Por ejemplo, primer grado de primaria, primer grado de secundaria, preparatoria, los que no terminaron bien, pues ya perdieron la noción total de cómo era el esquema educativo, desde un homenaje, desde la situación de cómo acercarse a convivir con los compañeros. Y ahí es donde denota lo que se comentaba en algún momento, ¿no? Esta parte de todo lo que se vivió en casa, cómo viene y nos impacta ya dentro del aula. Cómo nos enfrentamos a esta situación de que en espacios totalmente reducidos mantener una sana distancia. Cómo a los niños, si para nosotros creo que era incómodo el hecho de usar el cubrebocas, ahora los niños. Entonces se volvió hasta cierto punto algo martirizante, porque a eso vamos a la escuela, a convivir, a dialogar. Y fue de entrada la parte de no, o sea, con sana distancia, y pues evita platicar, ¿no? Porque pues no debemos tener contacto. Entonces todo ese cuidado pues no estábamos tampoco preparados. Creo que es un área también de oportunidad donde las autoridades educativas deben de ver que nuestra infraestructura no da, después de una pandemia, para poder soportar otra tal vez más fuerte. Que ahorita la libramos como pudimos, con diferentes estrategias, como comentaba el maestro.
haciendo circo, maroma y teatro para captar la atención de los niños y desviarlos de la incomodidad, a lo mejor de que es que ya me duele mi oreja porque me está lastimando el resorte, es que no puedo respirar, es que ¿por qué no puedo prestar mis cosas? O sea, muchas respuestas que dar. Entonces ahí es donde también nuevamente viene esta parte, ¿no? La creatividad docente, esa didáctica, para tener ese dinamismo y poderlos atrapar dentro de las clases. Y ahora enfrentarse también a las modalidades mixtas, los que iban presencial, los que iban a distancia. Nuevamente hablamos de un trabajo extra para los docentes. Con mucho gusto se hizo y salió a seguimos avantes ante esta situación hasta que pues ya totalmente todos tienen que regresar a la escuela. Y aquí estamos. Sí, bueno, adelante. Fue muy complicado porque aparte se nos exigía pues que la sana distancia, que sanitizar los salones, que los niños se les diera gel antibacterial, que hubiera jabón en los baños, pero no había como ese recurso por ningún lado para pues diario estarlo haciendo, cada hora estar sanitizando, pues era algo complicado, ¿no? Además de que hubo como dos tipos de niños, los que llegaron con mucho miedo de que se fueran a contagiar o de que tuvieran alguna pérdida. Hubo muchísimos problemas de ansiedad en la escuela en la que yo estoy, niños que sufren ataques de ansiedad porque si alguien se les acercaba o si alguien tocaba algo que era suyo, y los otros que llegaron con muchas ganas de contacto físico, de hablar con alguien, de jugar, de relacionarse, y que esto incrementó los contagios. En la escuela en la que estoy, varios grupos, una vez que regresamos, se tuvieron que ir otra vez a distancia porque se contagió el maestro, contagiaron a varios del grupo, entonces por seguridad se iban, regresaban. A esos grupos se les tenía que dar la clase en línea y como comenta el maestro Heriberto, pues era trabajo extra. Si de por sí cuando estábamos en la pandemia era pues mucho trabajo todo el día, no teníamos horario, ¿no? Todo el tiempo recibíamos trabajos, todo el tiempo estábamos calificando, atendiendo situaciones. Cuando regresamos era ir en nuestro horario laboral, atender a los grupos que estaban, pero aparte planear clases en línea para los que no iban, para los que estaban a distancia o habían tenido algún contagio, entonces era muy pesado. Y bueno, antes de que le demos la palabra a Eduardo para terminar esta ronda, les voy a pedir que vayan pensando, para que nada se nos quede en el tintero, en su última reflexión para cerrar con este podcast. Sí, Eduardo. Bueno, antes de cerrar, seguir comentando lo que comentaba la maestra, esta parte de hacer la planeación doble, ¿sí? A veces hasta triple, en el sentido de que primero era para los que estaban en clases presenciales, a la distancia, para el plan de atención para los que venían todavía aún más rezagados en presencial, y todavía el trabajo para los que teníamos que atender a distancia, organizarnos para mandar ese trabajo, y que al principio se pedían a veces hasta que dentro de la misma aula dando la clase se pudiera hacer un enlace para que observaran la clase los que estaban a distancia, poniendo pues nuestros equipos, nuestro internet en esta parte, porque pues sabemos que no existen los recursos o las adecuaciones necesarias en algunas escuelas, digamos en este ejemplo en la mía, no quiero enfatizar de que todas el sistema educativo, pero en un particular punto de vista, en mi escuela, en las escuelas de mi trabajo, no existía esta parte de tener la infraestructura. Aún así tenemos que hacer todo lo que se pedía para que no se excluyera a nadie, porque era lo que se trataba, de no excluir a nadie, y por eso dar clases a distancia, atender a los que era de manera presencial y todavía atender a los que era de manera presencial, pero que traían todavía un rezago, y ver toda esta parte de las emociones, porque fue lo siguiente que vino exactamente cuando entramos de la pandemia, atender todo lo que eran las emociones con los CTEs, trabajar toda esta parte de las emociones para ver cómo venían todos estos niños, todos estos jóvenes. Entonces todo esto englobó todavía conforme a lo que hicimos de todo lo digital, de modernizarnos, de todos estos profes que antes no traían ni un celular con cámara, ahora ya hasta traían su laptop, ya hasta sabían ingresar a Zoom, ya hasta sabían calificar el Meet, ¿sí? Antes nos pedían hasta apoyo para que le pusiéramos una contraseña a su celular.
para que les ayudáramos a algo, ahora dominaban todas las tecnologías. Pero aún así dominar todas las tecnologías, se tenía que hacer todo esto para no excluir a nadie. Entonces, las planeaciones, atender a todos los alumnos de manera diferente, fue también mucho más trabajo, esta labor docente, pero que bueno, como siempre el profesor mexicano sabe salir adelante con lo que tiene, no con lo que se le da, sino con lo que tiene, sabe salir adelante y sacar el trabajo como siempre, y fue lo que se hizo en esta parte del momento de regresar. Yo Sí, por favor. solo quiero comentar algo respecto a lo que comenta el maestro. Es verdad, se nos saturó de información respecto a cómo trabajar las emociones con los alumnos, pero nunca se pensó en nosotros. También nos enfermamos, también tuvimos familiares que quizá fallecieron, tuvimos situaciones difíciles, pero nunca nadie pensó en nosotros, solo nos dieron un montón de información y pues léanla, revístenla, apréndansela y están preparados completamente para atender a todos los niños que tengan algún problema. Entonces, pues fue algo difícil. Así es, bueno, ya para concluir, yo quiero aportar aquí algo. Creo que es momento de reconocer a todos los docentes de nuestro país, porque, como decía la maestra, también somos humanos, también somos padres, también nos enfermamos, y nadie vio eso, solamente nos cargaron de trabajo, pero lo hicimos. Entonces creo que es un momento de reconocer este lado, ¿no? Porque el vivir la pandemia, el vivir esta temporada de enfermedad, de muerte, también nos dio oportunidad de visualizar la brecha digital que es tan grande en nuestro país, de visualizar que aún con la brecha digital que se vive, los profesores pudieron salir adelante, pero se les olvidó que también sus mamás y también tenían hijos que atender, tenían tareas que hacer para sus hijos, tuvieron que compartir un dispositivo entre toda una familia, y eso generó conflictos de manera general, impactó a toda la familia, y aún así pues los profesores no se quejaban, seguían haciendo sus actividades en los diferentes horarios. Y yo lo digo porque me rodeo de muchos profesores y todos estaban con la misma actitud. ¿Cómo le hago esto? Había cosas que no sabían hacer, pero preguntaban cómo hacerlas y no faltaba quien dijera así se hace. Entonces, creo que a lo mejor no nos volvimos expertos, pero el cómo lográbamos intercambiar nuestras ideas entre profesores y con los alumnos antes de la pandemia, pues ya no tiene nada que ver cómo lo hacemos ahora. Somos, creo que, profesores diferentes, padres diferentes, reconocemos cosas diferentes. Y creo que es un momento de hacer ese reconocimiento general a todos nuestros docentes de nuestro país. Porque se hizo el reconocimiento al sector salud. Así es. Falta el reconocimiento al sector educativo. Así es. Heriberto, por favor. Y en ese sentido, yo cerraría con la parte de hacer el atento llamado a las autoridades educativas, de que sepan, ya se vio, por eso esta pandemia se vio para muchas cosas, damos cuenta de muchas cosas. Una de ellas de que somos centrones los maestros, como bien dicen aquí, con lo que teníamos, lo hicimos. Tuvimos que adquirir nuestros propios instrumentos o herramientas de trabajo tecnológicas sin pedir nada a cambio. Yo creo que es momento que las autoridades vean la realidad de nuestra situación, que en verdad se pudiera plasmar un currículo adecuado a nuestro contexto. Es algo idílico, pero que finalmente esta pandemia sí dejó de ver muchas áreas de oportunidad para poder mejorar la situación educativa y no caer en lo mismo, en este proceso circadiano, de que ya pasó la pandemia y ahora tenemos, aparte de una brecha digital, o de que ya vimos que hay una brecha digital, otra vez tenemos un rezago educativo. Entonces yo creo que es momento de que las autoridades de verdad tomen conciencia sobre lo que pasó, que no nos culpen porque ya demostramos que nosotros somos muy capaces, casi sin tener nada, ningún apoyo. Entonces simplemente es una petición. Gracias, Heriberto. Eduardo, ¿una reflexión final? Pues saber que nosotros como docentes, bueno, siempre estamos dispuestos a seguir trabajando con lo que tengamos, lo vamos a lograr. Lo hemos hecho, la historia educativa mexicana así lo marca, siempre lo hemos realizado, lo seguiremos haciendo porque la labor docente es algo que se hace no solamente por conocimiento, sino por vocación,
y viene desde el corazón en esta parte. Entonces uno como docente fue a buscar a sus alumnos hasta sus casas porque no se conectaban, ¿sí? En medio de la pandemia, trabajó en diferentes horarios laborales, pagó su propio internet, consiguió mejores métodos digitales para poder trabajar, computadora, teléfono, bien, todo esto se vio, no le hablo de mi persona, sino en particular todos los docentes en nuestro país lo hicimos y bueno, en esta parte recordaba que un compañero me había dicho, oye, hay una ley que dicen en el IMSS que si un trabajador está más de 3 días a la semana a distancia, el empleador le tiene que pagar parte de su internet o su internet, ¿no? Y así de, bueno, a nosotros pues ni siquiera, ¿no? Soñar algo así, ¿no? Soñar algo así, casi todavía pues que dieran gracias que estábamos, ¿no? En nuestras casas guardados, ¿no? Pero en este caso nosotros, todos los docentes lo hicimos porque era nuestra labor. Decimos, aquí no nos venimos a hacer ricos, no eliges la labor docente porque vas a ser millonario, sino porque te guste, porque lo quieres hacer. Y creo que ya lo demostramos y como dice el maestro, exactamente en esta parte pedí a las autoridades con esta parte de mejorar estas condiciones y bueno, pues lo último cerrar que seguiremos nosotros haciendo lo que nos toca y esperemos pues que acá nuestras autoridades, sí, de gobierno, no nuestras autoridades educativas como tal, sino de gobierno, pues pongan un poco más de atención a esta parte de la educación, no solamente en discursos, sino también en hechos y en acciones. Muchas gracias, Eduardo. Verónica, ¿quieres cerrar? Claro, definitivamente hay que reconocer todo el trabajo docente que se hizo en la pandemia. Creo que fue muy importante. Fuimos, pues sí, trabajamos con lo que teníamos, pusimos de nuestro bolso, pusimos tiempo, sacrificamos muchas cosas, a lo mejor tiempo con la familia o cosas personales por estar con nuestros niños, ¿no? Y como dice el maestro, no lo hicimos por obligación, sino por vocación, porque realmente estábamos preocupados de que los alumnos a los que no podíamos contactar aprendieran y buscamos las formas, la manera de acercarnos a ellos y de tratar pues que se llevaran algún conocimiento significativo. Sin embargo, es pues importante pues seguir trabajando en la parte del rezago educativo que definitivamente la pandemia dejó y pues creo que es importante reconocerlo. Muchas gracias. Gracias, Francisco Javier. Gracias, Heriberto. Verónica, Eduardo, muchas gracias. Gracias a todas y a todos ustedes. Hoy hemos escuchado la voz y el pensamiento de algunos de nuestros maestros de México. Nos veremos la próxima. Se despide de ustedes, Carlos. Gracias.